Hola, bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Iniciamos con la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias a todas las personas que nos ven, en verdad que se los agradecemos de corazón. Cantidad de personas conectadas siempre con nuestro programa, en nuestra emisión central y en horas de la noche en la repetición de este programa. Me dicen, mi mamá no se lo pierde, mi mamá lo prende, y todas son las mamás. Muchas mamás y muchos Mi mamá papás. no se lo pierde. Ah, bueno. Y Comenzando por ahí, Nacho. acariciando el gato. Acariciando el gato. Muy bien. Don Duber, ¿usted qué ha hecho? Bien, Nacho, con muchas noticias. Doctor Alarcón, felicitaciones. Voy a volver a ganar el Nacional. Sí, Ya se lo está anticipo, bien. ya, se lo anticipo. Está bien, Nacho, ¿Seguro? que gane Nacional y Medellín y Envigado y las El Águilas de Cúcuta Río no Negro. puede ganar, el Cúcuta sí beta. Hoy juega, pero sí ¿Él lo está está yendo en bien. cuál- en cuál? En la B, Cúcuta Ah, todavía está en la B. bueno, no. Y hoy juega, y juega de local, pero bueno, no le está yendo bien en ese arranque. No. No. ¿El fútbol de la B es muy regular o qué? Muy físico, Nacho. Muy físico, no opta tanto por la calidad, sino por el choque. Hay mucho talento en el fútbol de la B, pero digamos que no se maneja ese nivel que sí se maneja en la A de riqueza, bueno, técnica dentro de lo que pueda caber el concepto. Muy bien. Don Duber, doña María Andrea, ¿cómo me le va? Bien, Nacho. Ya lo regañé. Ayer Sí. muchos televidentes me llamaban, Nacho, ¿cómo acaban así a la pobre Mariana y no la dejan hablar? Me voy a conseguir una campana, un garrote. Me para cada vez zarandean que de no una la dejen hablar. manera. Me zarandean de una manera. Por No, eso hoy no no. vino José, vea. No, sí, estamos con Y tranquilidad. por eso castigado. se sentó ella aquí, donde se sienta José. Bueno, señores, iniciemos con el hueco de la regional. ¿En qué va? Nacho, el hueco va en que, de acuerdo a lo que dice EPM, por lo menos lo que queda de esta semana, habrán allí pues, limitaciones en cuanto a la movilidad. Ya lograron excavar 7 metros sobre la capa asfáltica y llegar a la tubería en la que se presentó pues, como esta falla que ocasionó este hueco. Este hueco, nos dicen desde EPM, ese tubo no se consigue allí en la ferretería de la esquina ni en la ferretería nacional, no. Ese tubo tiene unas especificaciones específicas que hay que mandarlo a hacer y por eso la demora pues para subsanar rápido. Antes nos dijeron que ayer habían llevado el tubo, pero el tubo no era el que habían llevado, porque ayer vi unas imágenes de un camión con un tubo y no era. Exactamente, entonces lo que se dice por parte de PM es que por lo menos lo que resta de esta semana va a haber allí limitaciones en la movilidad, se está trabajando duro y pues por supuesto tienen que arreglar el tubo para que esto quede en buenas condiciones, luego hacer un trabajo con la tierra que se llene para que luego no se hunde y luego no se dañe por el alto Va a flujo tocar vehicular. meter el famoso robo de ese que metieron con el acueducto. Sí, Para mirar todas estas tuberías, porque son tantos años y no se sabe qué hay exactamente. debajo. de Entonces todo una esto. semanita más a tener paciencia. Señor. Bueno, ¿qué le pide el alcalde Daniel Quintero? Pues con respecto a este hueco que nos acaba de contar Duber, Nacho, lo que le está pidiendo al gobierno es que bajo la nueva dirección o Unidad Nacional de Atención de Riesgos y Desastres, la UNGRED, pues que le ponga los ojos a Medellín, y esto por temas puntuales con emergencias asociadas a los eventos de invierno. Recordemos que hace más o menos 2 meses estamos hablando acerca de este hundimiento que se está presentando en la avenida Las Palmas. Tanto las personas que vienen para Medellín como los que están saliendo, esta doble calzada, pues está bastante afectada. Pero no solamente la avenida Las Palmas, sino que la semana pasada hubo 2 excavaciones también bastante grandes. Una en la Loma, que queda en, recuérdame el nombre, se me fue, no es la Pradera, sino Loma Campestre. La Loma del Campestre, y la otra que es la avenida regional. Sí, otro hueco que empezó a aparecer ahí, sí. Ante estos semejantes huecos que están saliendo en la ciudad de Medellín, más otros tantos de menor envergadura, pero de igual afectación, pues dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que es importante que el gobierno le eche una mano a Medellín en estas situaciones, porque decía también el alcalde que el área metropolitana del Valle de la Aburrá, más Medellín, pues todos estamos viviendo entre montañas, hay alrededor de 4 millones de habitantes, cada vez estamos creciendo más, y por supuesto el tema de las filtraciones está afectando. Este es el pedido puntual que hace. Pedimos, claro está, al gobierno nacional, a la nueva Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que le pongan los ojitos a Medellín, porque Medellín es la ciudad con más habitantes viviendo entre montañas. En 40% más de lluvias es lo que se estima vamos a tener en la ciudad en la próxima década debido a esto. Entonces tenemos que preparar a la ciudad para 40% más de lluvias a las que estábamos acostumbrados. Muy bien, María Andrea. Entonces, sí, realmente las lluvias, y hablando de lluvias, en México también estuvo como dura la cosa. Sí, Nacho, y bastante triste. Mire, el viernes pasado, el DAGRAN, lo que pasa es que son varias direcciones, DAGRED, DAGRAN y UNGRED. Una es la de Medellín, DAGRAN es la de Antioquia y UNGRED es nacional.
Pero el DAGRAN había manifestado con las geólogas que estuvieron visitando de México, exactamente en el sector que se conoce como Divino Niño, pues había hecho la alerta para que 6 viviendas fueran evacuadas de forma inmediata, dado que tenían riesgo de colapso. Ayer, precisamente en la tarde, 4 de estas viviendas que estaban allí casi al borde de esta barranca, pues la barranca se vino abajo, se desplomaron 4 viviendas. Por fortuna no habían personas dentro porque ya habían hecho la recomendación de evacuación. Pero por otro lado, en el municipio de Cañas Gordas también se está viviendo una situación bastante dramática porque hay una gran cantidad de material vegetal y de lodo que está causando una interrupción en la comunicación de 21 veredas. Con maquinaria amarilla lo que están tratando de hacer es de remover todo este material vegetal y pues es una alerta bastante importante. Incluso el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, también pues lamentó la situación que se vivió en México y están mirando cómo poder ayudarle a estas familias, Nacho. No sabemos si esto es cultural, esto es necesidad, pero en Colombia y en muchos municipios, en muchas carreteras, el colombiano le gusta construir a borde de río. De río. Sí, mire lo que está ahí, en una ladera gigantesca. Cultural, Nacho. Abajo está el río. Pues yo no sé si es cultural. Sí, por la herencia indígena que tenemos, Nacho, que recordemos que es que al lado del río todo era más táctico, pero fácil. en un barranco de eso, vuélvame a mostrar las imágenes si son tan amables, bien complejo esto. Y vuelve y uno se pregunta, y son todas por lo general viviendas construidas a borde de carretera, donde supuestamente la tierra es del Estado entre sí y no. Y miren las consecuencias de esto. Hemos tenido más calamidades en este sentido porque es muy grande, total. Nacho, y mire, El agua las está imágenes, lavando por tierra ejemplo, el derrumbe que se presentó allí en Palos Verdes, en Manrique, son muy similares. Es un lugar muy similar a las imágenes que vemos acá, porque son montañas muy pronunciadas, donde también las autoridades advierten de lo que puede pasar, pero como dice usted, no sabe uno si es un tema cultural, si es un tema de necesidad, porque mira, es que está sobre una vía principal realmente. Están así. Sí, es bastante complejo. Bueno, el tema del día sigue siendo, pues obviamente, la reforma tributaria a nivel nacional y todas las reformas que presentará este nuevo gobierno, que las hace muy tempranamente y esa es su estrategia. Y vamos a ver, porque por ahora la popularidad es alta, pero van pasando, todo gobierno se va desgastando poco a poco y por lo general no terminan muy bien, como uno quisiera que terminaran todos. Ahora, pues aprovechando la popularidad y en el punto en el que está, pues están tirando toda esta reforma y todo el mundo está hablando de la reforma, que si con azúcar, sin azúcar, si chocolate, si la plata, el que se ganó más, el que ganó menos, las famosas VT, que enseguida les voy a tratar de explicar una cosa con respecto a eso. Pero volviendo al plano regional tal vez y de nuestra ciudad, seguimos hablando del metro de la 80. ¿En qué va, María Andrea? Nacho, ayer habíamos conversado que esta empresa Engil, que hizo una unión temporal con una empresa del Oriente, sucede que, pues, dijo el alcalde de Medellín que le tiene que dar mucha tranquilidad a los medellinenses el hecho de que quien está a la cabeza de la contratación del metro de la 80 es la empresa Metro, que es una empresa que tiene una calificación AAA, que es una empresa que incluso ha sido elegida por Ecuador para que le opere el metro de Ecuador. Entonces, todo lo que están llevando a cabo con el tema de la contratación está siendo absolutamente transparente. Sin embargo, advirtió el alcalde de Medellín que ellos van a revisar minuciosamente la documentación que presentó esta unión temporal de una empresa de Hong Kong más Engil, y que si no se cumple alguna de las condiciones, pues ellos nuevamente volverán a abrir la licitación, que esto por supuesto les demorará unos 3 meses para que se ponga en marcha la construcción, porque dentro de los planes estaba que en el mes de febrero del año 2023 comenzará la construcción del metro de la 80. Esto dijo Daniel Quintero. Él asegura, Nacho, que de todas maneras tienen un mes para poder hacer la revisión de la propuesta de Engil. Recordemos que es bastante discutida esta empresa porque incumplió un contrato con la Nación de entregar más de 300 colegios y solamente entregó 17. Lo que pasa es que muchos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué se presenta esta compañía con una empresa de Hong Kong? Porque para dar mayor puntaje en la calificación y poder acceder al contrato, no hay ninguna empresa en Colombia que construya metros. Tenía que unirse con una empresa extranjera, pero esta empresa extranjera tenía que estar unida con una colombiana para subir el puntaje. Esto dijo Daniel Quintero.
Si por alguna razón no cumple algún requisito, se cae el proceso, toca hacer otra vez la licitación y ahí perdemos 2, 3 meses. A nosotros no nos gusta perder tiempo. Ojalá cumplan con los requisitos, ojalá tengan todo en regla, tengan todo en línea y en febrero podamos estar iniciando obras como lo prometimos y como esperamos poderlo cumplir. Tenemos mucha tranquilidad porque quien está al frente de la licitación es el Metro de Medellín, que es una empresa que tiene calificación AAA por las calificadoras internacionales, que digamos tiene unos procesos internacionales de calidad muy fuertes. Pues bien, y por otro lado, pues la cosa política se mueve un poco en la ciudad de Medellín, específicamente 2 personas que negaron las acusaciones que tienen por estos días. ¿De qué se trata, María Andrea? Pues el tema de Hidroituango, Nacho, sigue sonando, este megaproyecto. A ver, en esta ocasión la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a varias personas de Medellín quienes están involucrados. El exalcalde de la ciudad, el señor Alonso Salazar, quien fungió como alcalde de Medellín entre 2008 y 2010, y quien fuera el gerente en ese momento de EPM, Federico Restrepo. El delito que les imputa es interés indebido en la celebración de contratos en este megaproyecto. Pues hoy tuvieron una audiencia ante la Fiscalía, no aceptaron los cargos, incluso dijo el abogado defensor Mauricio Pava que la Fiscalía exoneró a otras empresas extranjeras que sí estaban involucradas en este megaproyecto. Habló de Odebrecht, por ejemplo, de China Tree y de otras, pero dijo además que esta situación o este conflicto jurídico pues les dará luces y será una oportunidad para promover ese control social y técnico y que ellos definitivamente no tenían nada que ver. ¿Qué va a pasar entonces después de que ya tuvieron hoy esa audiencia donde le imputaron los cargos formalmente? Esta situación o este caso ya pasa entonces formalmente a un juez donde los acusados seguirán sosteniéndose en su inocencia. Esto dijo Mauricio Pava, que también en algún momento estuvo defendiendo a Sergio Fajardo por el mismo tema de Hidroituango. Al haber descartado otras empresas extranjeras como Odebrecht, a los chinos, a los coreanos y otras empresas extranjeras. No coincidimos con esta visión y tenemos toda tranquilidad para comparecer frente a los jueces, demostrar actuaciones transparentes y coherentes. Y ese es más o menos el panorama. Descansemos un poco de todas estas cosas tan negativas. Ahora voy con Duber, que tiene bastantes, pero me llama la noticia esta historia suya. Yo no sabía que en Colombia había vuelta a Colombia femenina. Sí, Nacho. Sí, me la saben dos, porque eso no les embulla. De hecho, me la puso de tercera y la pongo de primera por la importancia. Para mí es más importante eso que ranking de la UCI. Ciclismo también. Qué bueno el ciclismo femenino. Cuente a ver. Bien, Nacho, mire, esta es la 7ª edición de la Vuelta a Colombia Femenina. Se compiten en 6 etapas, son 500 kilómetros de recorrido. Comenzó justamente hoy en el departamento de Boyacá, con llegada en Tunja, y finalizará en la Ciudad Bonita, en Bucaramanga, en un circuito cerrado. Lo que se busca definir es justamente cuál será la mejor representante ciclística de nuestro país. Recordemos que están compitiendo 29 equipos para un total de 157. No le creo. Sí, 29. 29 equipos, todos colombianos. No todos colombianos, vienen de diferentes sectores. Vienen de Estados Unidos, Panamá, de México. Es muy nutrida. Para hacer la 7ª edición de la Vuelta a Colombia Femenina es bastante nutrida. Y no solamente eso, Nacho. Mire, esta competición está rankeada por la UCI en la categoría 2.2 y es una de las que mejor porcentaje y puntaje da en toda América. Es decir, desde Estados Unidos hasta la Patagonia en Argentina, nuestra Vuelta a Colombia Femenina es una de las mejores posicionadas. Escuchemos a la ganadora de la etapa de hoy, que justamente es la ganadora del torneo nacional de ruta y es una de las favoritas para quedarse con este título de la Vuelta a Colombia Femenina. De verdad, una vez más, gratitud con Papito Dios por esta victoria de mi carrera deportiva. Créeme que no fue nada fácil, pero bueno, súper emocionada y contenta de haber tenido el título de la Vuelta a Colombia. ¿Cuántos equipos? Son 29 equipos. 29 equipos. 157 ciclistas. Y van a recorrer 500 kilómetros. 500 kilómetros ¿En cuántas? 6 etapas. 6 etapas. O sea, arrancó hoy y terminará ¿cuándo? Arrancó hoy, termina, bueno, sacamos la cuenta. Debe estar terminando para el día lunes de la próxima semana. Y va a ser toda en el altiplano boyacense. Sí, termina el 14 del presente mes, 14 de agosto. Termina en Bucaramanga, circuito cerrado.
Sí, pasa por Bucaramanga, la gran cantidad de su recorrido sí va a ser por la capital, tendrá llegada a Piedecuesta, Florida Blanca, Y Bucaramanga. tiene lo mismo, premio montaña, Premios de eso montaña, ¿cómo se llama? contrarreloj, tiene el Eso. sprint, tiene absolutamente todo, Nacho, pero Muy obviamente está comprimida en 6 fracciones, 6 etapas que concluyen en 500 kilómetros de recorrido. Qué buena noticia esta. Y hablemos de Egan Bernal, ¿en qué va? En muy buena recuperación, Nacho. Está en Andorra justamente con la concentración del equipo del Ineos Grenadiers. Está haciendo el famoso 30-30, que son 30 minutos de ruta tranquila, sin esfuerzo, relajadito, por otros 30 de un buen ritmo, buena intensidad y buen galope a ritmo de bicicleta. ¿Cuál es la incógnita? Mire, no se ha confirmado de lleno la nómina de Ineos para la Vuelta a España. Lo que sí se sabe, y lo confirmó el director del equipo, es que no llegaría Egan Bernal justamente para la edición de la Vuelta a España en el presente año. ¿Qué es lo que por lo menos queda como conclusión? Que la recuperación del señor Egan Bernal ha sido maratónica y ejemplar. No se le ha conocido nunca antes en la historia un ciclista que tenga tal accidente como lo tuvo a principio de año y que ya se esté recuperando y rodando como si nada por las principales calles de Europa. Juventud, divino tesoro. Sí, con 25 años, Sí, le ha rendido, sí. más todos los inconvenientes que ha tenido. Y un dato especial, él cada vez que se lesiona o tiene una caída grave, automáticamente gana un gran circuito. ¿Qué se puede esperar? Le quedan algunas competencias en Italia y probablemente esté para el Giro de Lombardía. Ahí sí le van a apostar a que pueda competir. No sería capo de escuadra, digamos, para esa competición, porque la idea es irlo llevando de a poquitos, porque el equipo lo proyecta para que esté el año entrante en Giro de Italia y tenga su desquite en Vuelta a España, que es la única grande que le hace falta por ganar. María Andrea se dobla el tobillo a los 15 minutos, está trotando otra vez. Ay, Juventud, Nacho, divino Nacho, ojalá, tesoro. por Dios. Muy bien, don Duber. Aquí no se permite hacer denuncias personales, Sí. pero hoy Duber tiene una, y aquí me la titulan, y que le robaron. A ver. Buscan hombre que Los se panes. llevó 12 millones de pesos de De la una panadería de Duber Carlos. 12 Que yo lo relacioné con los pasteles tan deliciosos que trae este hombre, con los de No, Arequipe. 12 millones en paseos Ay, de ay, Arequipe. don Duber. Pues Nacho, mire, esta historia, se la cuento, ocurrió justo al frente del comando de la Policía Metropolitana allá en la Oriental. En toda esa esquina hay pero una era panadería la panadería, bastante Sí. grande. La historia es que el administrador de la panadería nos cuenta que llegó una persona, un joven que le pidió trabajo. que le dijo- ¿Extranjero o...? No, es extranjero, pero no de Antioquia. O sea, es colombiano, pero fuera de acá del departamento de no es Antioquia. de la región. Resulta que esta persona le dijo, deme empleo, estoy pasando grandes necesidades, no tengo que comer. Bueno, lo emplearon, lo capacitaron y le dieron darle la confianza de tenerlo en la caja registradora. Allí duró 2 semanas y aprovechó el fin de semana, se llevó el producido del sábado y el domingo y ahora pues las afugias, Nacho, para pagar la nómina. Escuchemos lo que nos dice el administrador. Bueno, nosotros acá le dimos la confianza a un muchacho que llegó de Barranca Bermeja hace 2 meses, porque en Barranca Bermeja que la situación está muy difícil, que estaba literalmente aguantando hambre. Le dimos la oportunidad, lo entrenamos para que cogiera el cargo de cajero. Y desafortunadamente este fin de semana, lo que fue el producido el sábado y domingo, él hizo turno el domingo 2:10 de la noche, a las 10 de la noche cerró, llevándose todo el producido el fin de semana. Lamentable, una persona a la que no se tienen referencias, o no sé si buscaron referencia o no, y La llevarlo, confianza. y llevarlo a ese puesto tan de una responsabilidad, manejar la caja de cualquier ¿Sabe qué tienda, es lo de más- cualquier lo más negocio. malo, Nacho? Ah. Que daña la confianza de personas que sí pudieron haber llegado ahí a trabajar con Hacer un honradez. buen trabajo. Le dañan el corazón al que quiere ofrecer trabajo con sinceridad. Usted con sus historias raras, un hombre muere de manera accidental, pero ¿por qué? ¿Qué le cayó encima? ¿Qué fue lo que Nacho, pasó? mire, el desafortunado porque le cayeron unas láminas de mármol. Esto ocurrió a la noche de ayer. Exactamente, Nacho, esto fue hacia el norte, allí en el municipio de Bello, barrio Lagos, Guasimalito. Allí el hombre iba transportando unas láminas de mármol, se le aflojó una de las correas, se percató, cuando bajó a amarrarla, resulta que como en la maniobra se le desató otra correa y se le vinieron otras láminas de ese mármol encima. Obviamente ese material bien pesado le produjo la muerte de manera instantánea. ¿Quién es la gorda? Hay que ponerle así misterio. ¿La qué? La gorda, alias la gorda, Nacho. ¿La que se armó? Una tenebrosa delincuente, hay que decirlo así, pues como lo señalan las autoridades, que fue capturada en las últimas horas, Nacho, en el municipio de Itagüí. Esta mujer es señalada por ser una jíbara de allí del sector. Dicen las autoridades que se encargaba pues como de distribuir buena parte de la droga al sur del Valle de Aburrá. Este, Nacho, operativo se llevó a cabo pues
junto con las autoridades de Itagüí y la Policía Metropolitana, donde también fueron capturadas otras 2 personas. Esta mujer, Nacho, manejaba allí tentáculos del microtráfico en Calatrava, La Loma, de Los Zuleta, La Unión y otros lugares cercanos a estos sectores. Eso es lo que nos dice, Nacho, el secretario de Gobierno, Rafael Otálvaro, y la Policía Metropolitana. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Pensé que era el doctor Otálvaro, hemos ido a hablar. Es inconcebible que todavía tengamos que seguir dando, pues esto es un presunto. Se cree hombres que abusan sexualmente pues, de menores de edad, de 9 añitos, es que es una niña. Y a mí siempre me va a conmover esto, no sé, esto no tiene presentación y pensaría yo, insisto, esto debería tener un castigo de aquí a la luna, como diríamos coloquialmente. ¿Qué fue lo que pasó, Duber? Nacho, sí, es un hombre que en las últimas horas fue enviado a la cárcel, señalado por la Fiscalía de abusar sexualmente de una menor de tan solo 9 años de edad. Esto en hechos ocurridos en el municipio de Sabaneta, entre diciembre de 2021 y junio del año 2022, del presente año. Dicen las autoridades que este hombre de 50 años, pues que presuntamente había realizado tocamientos indebidos a esta menor cuando hacían diferentes viajes, pues, acá en el departamento, y aprovechando la confianza justamente de la esposa, que la menor era una familiar de la esposa y aprovechaba pues como ese vínculo cercano para realizar los tocamientos indebidos. Las familiares se enteraron de la situación, pusieron la denuncia y pues esta persona fue enviada en las últimas horas a la cárcel. Ayer les mostramos la inauguración del Paso Nivel, que se hizo en la 80. ¿Hoy ya quedó funcionando o qué? Sí, Nacho, mire, hoy ya quedó funcionando y esta obra, que es el puente de la 80 y en toda la glorieta donde termina San Juan, donde cruza con Ya San están Juan. los carros, ahora sí. Sí. Nacho, eso también es, digamos, Y mire el como taco a la esa- izquierda con el puente y todo, vean. Y es como la cuota inicial para ese gran proyecto Metro de la 80. Desde el año 2020 se venía construyendo, obviamente por efectos de pandemia también pues tuvo una suspensión, pero ayer ya se activó, ya hasta las 24 horas. ¿Qué queda? Porque claro, uno pasa por ahí y puede ver todavía algo de desorden. Quedan las obras de paisajismo, de redes, de arborización y demás, que se deben entonces generar alrededor de este proyecto, pero el puente quedó bonito, se ve bien, quedó con buena estructura, pues esperando que no le aparezcan huecos ni grietas pronto, porque ya le hicieron también las pruebas de carga, y así quedó este nuevo puente que ya se podrá cruzar y que esperemos también que descongestione muchísimo este sector, porque muchos tacos se hacían, digamos que más que todas las Yo el taco personas. todavía lo veo, véanlo, pero ese fue el momento de inauguración. Sí, claro, eso fue ya en el momento de inauguración. Los vecinos pues sufrieron bastante, pero más o menos en 2-3 meses estiman que ya la parte de embellecimiento quede lista. Muy bien, hace días que no paso por allá. En estos días que vaya a visitar a mi tía, voy a pasar por ese puente. Bueno, vamos a irnos a una pausa, pero le quiero preguntar a usted, yo aquí tenía una noticia como, bueno, esta la tengo es por otro lado. 8 instituciones universitarias adscritas a Medellín. ¿Qué pasa? Nacho, mire, eso es una excelente noticia para la ciudad, pero diría yo también que para los antioqueños y antioqueñas. Medellín se convierte entonces en la primera ciudad en tener como ley el matrícula cero. Este proyecto irá entonces hasta el año 2032. Se van a beneficiar los estudiantes de 8 instituciones educativas de educación superior de Medellín, pero también que no solamente están adscritas al distrito de Medellín, sino que también están adscritas al departamento de Antioquia. Decimos que es la primera ciudad porque en Colombia pues muchos están intentando generar este proyecto de matrícula cero, que los estudiantes puedan ingresar a las instituciones de educación superior. Le quiero mencionar acá rápidamente porque se me perdió cuáles son esas instituciones, porque muchas personas pues no están ingresando a las universidades porque tienen que pagar, pero pues ahora esto es una excelente noticia. Las universidades son el ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia, que son las que están exentas de que paguen los estudiantes. Pero además la Universidad de Antioquia, el Tecnológico de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Institución Universitaria Digital y la Universidad Nacional de Colombia son las universidades que tendrán entonces matrícula cero. Una excelente noticia para el departamento. Esto tendrá un costo de 2.9 billones y se espera la atención de más de 500.000 beneficiarios.
Esto, recordemos que sucedió, es un efecto de cuando los Vuélvame a dar estudiantes el salían a dato. marchar. Me- ¿El del costo? Sí, 2.9 billones al año. Ojo, Nacho, están diciendo, bueno, primero se va a extender hasta el año 2032 y tiene una proyección financiera, sí. proyección financiera de 2.9 billones. De aquí a ese billones, tiempo, sí. de aquí a ese Sí. tiempo, Ahí sí me con lo queda. que esperan atender 500.000 estudiantes, no por año. Sí, no, me queda claro porque el presupuesto de Medellín es de 6 billones y No, si se le va la es de mitad aquí a en ese eso, momento. mejor dicho, no va a Además, funcionar. recordemos que también se adhiere al departamento de Antioquia. Muy bien, vamos con Coordinadora, que apoya a los empresarios en Colombia. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Y la nueva ministra de Trabajo propone replantear el cargo nocturno. Volverá otra vez en este gobierno desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. En la actualidad funciona, le pagan a uno horas Desde las 9 de la nocturnas, noche. de 9 de la noche a 6 de la mañana. En su momento fue una propuesta para incentivar el trabajo, para reducir, pero vuelve otra vez a la normalidad de 12 horas. Esto es una de las noticias que tenemos. Pero eso sería, Nacho, en una reforma laboral Sí, que presentaría hay la que ministra. hacer, eso pero no es que todavía. vaya a volver ya, no. no, No es que ya no mañana es. se No. No, pero Hace lo parte de hice- las propuestas, pero creo que esa reforma laboral no se presentaría incluso No, este año, en Nacho. este no. Dije, Roy Barreras Hoy en su me contaron momento. chisme y le digo. Roy Barreras en su momento había manifestado que lo que es la reforma a la salud, la reforma laboral y una parte de la reforma de la Ley 30 de Educación entrarían para el próximo año, porque este año le quiere meter toda esa a la tributaria. Sí, pero por ahí me contaron unos rumores esta mañana y por eso lo dije al inicio del programa. Hay rumores de que se la van a ahogar a meter la mayor cantidad que puedan este año para dedicarse a ejecutar el resto del tiempo. Quieren cambiar ese modelo. Sería una buena estrategia. Además, Nacho, sí. cogerían ¿Le al rendiría más? Congreso fresquito, porque es que esa es la diferencia Se con fue el gobierno rumor, anterior. pero amanecerá y Que el veremos. expresidente Iván Duque ya tomó el Congreso desgastado, cansado, señor. ya se había gastado su caudal político, este gobierno no, lo tiene nuevo. Preguntamos en la calle María Andrea, ¿sabe qué es una VT en la nueva reforma tributaria? Y ahí están. Sí, el 29% me impresiona, da alto, bastante alto, y no el 71%. Una VT significa unidad de valor tributario. Es una medida de valor establecida con el fin de homogeneizar, simplificar los cálculos y las obligaciones tributarias, así como el pago de otras rentas. En la actualidad, pues cada año la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, calcula la VT en base a la variación del índice de precios al consumidor, otra sigla que muchas personas de pronto no conocen, que es el IPC. Para ingresos medios, y este año, en el 2022, se estableció en 38.004 pesos. Entonces, si usted le hablan en la reforma tributaria y le están diciendo que son 100 VTs o 1000 VTs o la cantidad que sean, multiplicarlo por esa cifra. Realmente, ¿en qué afecta a los colombianos? Cada vez hay más tipos de cobros, topes y cuentas que se establecen a través de las VT. Entonces el gobierno ahora dice, vamos a bajar, hay unos, en la reforma dice, ya no se va a cobrar sobre tantos VTs, sino sobre menos. Entonces dicen, antes se cobraba sobre 10.000 VTs, ahora la vamos a cobrar sobre 2.000. Entonces, ¿cómo quiere decir que si antes... Más a personas usted- naturales. Sí, si antes usted entrarían a pagaba pagar. impuestos después de los 1.000 pesos, ahora le va a tocar pagarlo por ingresos de más de 100 o 200, pues de acuerdo, para que lo vayan entendiendo, porque entonces no, es que no, los incrementos no van a ser muy altos. Aparentemente no, pero el mico, por decirlo de alguna forma, o la trampita que hay detrás es que están bajando las VTs. Entonces cada vez van a poner a mayor cantidad de personas en este país a tributar. Esa es básicamente la historia. Todo esto son cortesías de doña Daniela Posada. Vamos a hacer una pausa, o mejor dicho, antes de irme con la pausa, vámonos con las 3 de Andrés. Con 300 artistas, más de 13.000 personas vibraron al ritmo de la música, el folclore y la cultura paisa en el recorrido de la Ruta de las Flores, con el cual la administración municipal llegó a 16 comunas de Medellín con la tradición silletera.
Estar aquí en la Ruta de las Flores es lo mejor porque es llevar las silletas, estar cerca a la gente, a los niños, a las niñas, que conozcan nuestra cultura silletera. Y encontrar regalos así, como el que me acaban de dar, es maravilloso porque esto le arruga a uno el corazón. Titánides es una expresión que viene de la mitología griega por la diosa Titánide, que era considerada la vocera de la sabiduría. Precisamente 15 mujeres se inspiraron en ella para homenajear su género en un concierto de rock que se hará en Medellín en el marco de la Feria de las Flores, en un reconocido bar de la ciudad. La Personería de Medellín ideó toda una estrategia para resaltar los valores en empleados y usuarios en el marco de sus 90 años y en plena celebración de la Feria de las Flores. Con un evento en la Plazoleta de La Paz, incentivan el emprendimiento familiar. Los funcionarios y contratistas que traen esta idea de negocio y que, digamos, su grupo familiar y amigos los están apoyando con esta feria. Pueden encontrar desde gastronomía, decoración, moda y artículos de belleza, entre otros. Siempre la ha apoyado. Ella desde muy pequeña siempre le ha gustado como emprender. En el colegio vendía gomitas, chocolatinas, y ella cada año saca y saca cosas y ha montado pues como su emprendimiento. En redes sociales también la pueden encontrar como Cariño Mío. Dos invitados bastante especiales en la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Don Alex Morales, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Y abogado. Claro que sí, defensor de derechos humanos. Ahorita me lo defiende a él, que esté por los derechos humanos. Me maltratan, Ale, mentira. Y don Iván Durango, abogado penalista y panelista, analiza el panorama. Usted me lo posiciona así aquí en el titular, pero bueno, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, agradezco la invitación. Es un privilegio para mí estarlos acompañando el día de hoy. Y bueno, aquí estamos dispuestos a zanjar dudas e inquietudes. Bandas criminales, delincuentes, pillos, eso toda la vida aquí. Y en Colombia hacemos una cosa muy particular, ¿sí o no? Vamos a cambiar la DIAN. Ya no se llama la DIAN, sino que se llama la IAD. Aquí cambiamos el nombre, pero en última instancia, y eso hicieron con todo, que son macrines, que son bandas, que son esto. Y son personas al margen de la ley que están delinquiendo y las ponemos en este asunto. Ahora entramos en un nuevo gobierno que quiere y se la juega, ayer lo hablamos aquí en el programa, a una paz total. Porque resulta que ya en Colombia pues no son solamente los helenos, las FARO, en su momento el M, sino que ya entraron otra gran cantidad de bandas en ese sentido, de grupos, a ser partícipes de este momento. ¿Qué está pasando en la ciudad de Medellín en ese sentido? Las bandas son un fenómeno arraigado, no solamente en Medellín, más en Antioquia y aún más en Colombia. Las bandas criminales realmente lo que han hecho es agrupar, por decirlo así, todos los males que ha conllevado la historia de nuestro país. ¿Cuáles son aquellos males? La herencia de los bloques paramilitares, las rentas por cuenta del narcotráfico, el control territorial por cuenta del microtráfico y la corrupción al más alto nivel. Definitivamente este tema de la corrupción hay que atacarlo no solamente desde la política criminal de turno, sino desde una conciencia social. Me gustó ese término que acaba de poner, yo no los tenía ahí en el radar. Ese último, bien interesante, la corrupción. Que también son delincuentes. Y son delincuentes, y si se quiere, más grave, porque es que de allí se dan todos los fenómenos sociales y los fenómenos de violencia en nuestro país. Si nosotros hacemos una inversión social, si nosotros le brindamos trabajo, seguridad, salud desde la infancia, pues estos fenómenos no se darían de esa forma. Alex, yo tengo una inquietud. Yo conversaba con usted esta semana con respecto a esa noticia que se dio a conocer a los medios la semana anterior, que muchos grupos delincuenciales, o lo que conocemos como la oficina, en el caso del Valle de Aburrá, tenía también esa intención de entrar en un proceso con el nuevo gobierno. Y se hablaba sometimiento, acogimiento
¿qué va a pasar allí? Usted es primero que nos explique eso. Exacto, ¿Qué es sometimiento, acogimiento? Perfecto. ¿Qué es eso? Porque Alex es conocedor de esa carta, entonces Sí, claro. para que comencemos a despejar esas dudas. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, indicando que la teoría del acogimiento o el acogimiento a la justicia es una propuesta que surge de la sociedad civil organizada en la ciudad de Medellín. Invitaría a cualquier estudioso, cualquier analista, a que busque en la literatura internacional o nacional y no va a encontrar sobre esta teoría del acogimiento, excepto lo que ha propuesto la sociedad civil organizada desde la ciudad de Medellín. Y la ciudad de Medellín ha sido un escenario, un espacio donde se han presentado múltiples, no solamente una, sino múltiples iniciativas para solucionar el problema del conflicto social que vive nuestro estado colombiano. Y desde los años 90, desde hace varios años se han iniciado diferentes procesos y se han culminado con pactos y se han hecho acuerdos de alrededor de unos 28, incluso más, procesos de sometimiento que ha habido en la ciudad de Medellín. Y hemos analizado que estos procesos de sometimiento no han podido romper ese círculo de violencia. Entonces, coge la sociedad civil organizada, estudia la constitución política, plantea unos principios, plantea unas normas rectoras y concluye que la mejor forma para romper esos círculos de violencia es el acogimiento. El acogimiento es una figura, entonces, un instrumento jurídico, político, filosófico que se encuentra en la constitución política y que fue llevado a los acuerdos de La Habana y que fue aprobado en los acuerdos de La Habana y que como figura jurídica acoge todos los principios y todas las garantías que hay en nuestra constitución política, y nuestra constitución política acoge normas del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Entonces, por lo tanto, estamos en una figura absolutamente novedosa, pero ni tan novedosa porque al estudiarla uno se da cuenta que la invitación a cualquier grupo al margen de la ley que está en conflicto es acogerse a los principios de la Constitución política. Pero entonces se acogería a un sistema de transición de justicia, ya sea la jurisdicción para la paz o se acogería, no sé, a la ley de justicia y paz que estaba en su momento. La humanidad ha visto el conflicto y lo ha solucionado el conflicto en cualquier parte del mundo con la justicia transicional. La justicia transicional está basada en cuatro pilares: justicia, verdad, garantías de no repetición y reparación. ¿Sí? Esos son los 4 pilares de la justicia transicional y así es como ha visto el mundo cómo solucionar un conflicto. Nosotros... Y que ha servido en Europa, ¿no, Alex? Ha servido en Europa. Pero entonces nosotros, como parte... como aporte a la humanidad, decimos, no solamente vamos a coger la justicia transicional, los elementos de justicia transicional, sino que vamos a coger los elementos de la justicia restaurativa y vamos a coger los elementos de la justicia alternativa y todo eso lo vamos a integrar en una justicia integral. Abogado entonces no solamente propende esta propuesta por la dignificación de la sociedad y de la víctima, sino también del victimario. Y en este caso, digamos, la pregunta generalizada a los colombianos es, ¿sí cabría un acogimiento cuando estos grupos se han dedicado al narcotráfico y realmente es a rentas criminales, a matar? O sea, que carecen de un concepto ideológico. Exacto, no están siendo motivados. Bueno,
me podrá decir el colega penalista que nos acompaña, todos nosotros somos seres políticos por naturaleza, somos gente pensante, gente con sentimientos y gente humana. Todas las personas que delinquen, y él lo estaba indicando al principio, tienen una motivación que ha propiciado el Estado colombiano en tener abandonadas sus comunidades, ¿sí? Entonces, el primer paso que nosotros estamos dando es, creemos que la criminalidad no va a acabar en ninguna sociedad. Todas las sociedades, las más modernas, mantienen la criminalidad. Pero los índices de violencia se tienen que acabar. Nosotros indicamos, en principio, que la violencia tiene que salir del delito, sacar la criminalidad, ese crimen organizado tiene que terminar con la violencia. Y estamos inclusive proponiendo como crimen de lesa humanidad cualquier muerte. Que no sea solamente el político importante o un jurlano importante, que sea, cuando se mata, que sea un delito de lesa humanidad, sino el barrendero, la persona más invisible de pronto, digámoslo así, en una comunidad, cuando se mata, cuando se asesina, que sea declarado un delito de lesa humanidad. Esta es la propuesta. En definitiva, nosotros estamos tratando de cambiar el modelo de lenguaje que nos ha mantenido en este conflicto por el tema de sometimiento a un tema más incluyente, más digno, más respetuoso del ser humano y de las personas que cometen la infracción penal, pero igualmente las víctimas y la sociedad, porque lo primero que hay que dignificar y restaurar es la sociedad. Iván, yo tengo una inquietud. ¿Qué tan conveniente sería para el gobierno del presidente Gustavo Petro acoger este tipo de propuestas, teniendo en cuenta que para muchos sería como un mal mensaje que se le envía a la sociedad, delinca y pues... El crimen paga. Y luego pues miramos a ver qué hacemos, y como en el caso de las FARC, pues muchos no pagan cárcel, ni entregan, ni declaran también sus delitos, ni reconocen. En el tema de las bandas criminales es como un mensaje muy similar, porque lo decía hace un momento Alex, 28 procesos que se han adelantado, por lo menos 28 acá en el Valle de Aburrá, y sigue el tema de la violencia, y sigue el tema del narcotráfico, y sigue el tema de los homicidios. ¿Qué tanto puede convenirle esto al gobierno de Gustavo Petro? Hay varios aspectos que debemos observar allí. El primero, el acogimiento es la mejor forma de acercamiento a una justicia que todos buscamos, a la paz, a un cese de hostilidades. Esa es la mejor forma de acercamiento, pero esa mejor forma de acercamiento es acorde a la política criminal del gobierno de turno. Vamos al gobierno de Álvaro Uribe, una guerra frontal contra los grupos delincuenciales, llámese GAOs, guerrilla, paramilitares. Vamos al gobierno de Santos, diálogo, garantías para que se diera todo este proceso de paz. Vamos al gobierno de Duque, hubo una oposición a todo lo que se hizo en el anterior gobierno. El gobierno de Petro lo que ha buscado y lo que denotamos allí es que quiere hacer un acercamiento. Ese acercamiento no debe entenderse como impunidad. Todos felices si la paz total que tanto se busca, pues la encontramos. Pero tú lo decías ahora muy claramente, no va a cesar la criminalidad en ninguna parte. Siempre va a haber personas que busquen el dinero fácil, que encuentren en el delito la alternativa para su subsistencia, y es en ese sentido en que nosotros debemos apoyar cualquier forma de, en este caso, acogimiento. El acogimiento es un diálogo, el acogimiento es una conciliación para que de la norma penal podamos sacar los mayores réditos. Esto sería apoteósico, porque no son ni dos ni tres. O sea, estamos hablando de un gentío impresionante. Entonces, una cosa de una dimensión que uno ni se la cree, porque uno piensa en Medellín y aquí no son 50 o 60. Hay por lo menos 10 bandas en el Valle de Aburrá. Son grupos estructurales. Que tienen sus... Más todo el que cobra la arepita, el gas, los huevos, o sea, todas que el están... carrito de perros. Mira, fueron 15.000, entre 10.000 y 15.000 miembros de las FARC.
En el año 2007, 2006, 2005 estábamos hablando de unos 50.000 hombres de las autodefensas que se estaban desmovilizando. En este momento solamente hablamos de esa cantidad en la ciudad de Medellín, que participan en grupos de diferentes grupos. Entonces, lo que buscamos es que ese ciclo de violencia termine con los jóvenes, que termine con los niños, que no sigan heredando esa situación. Estoy absolutamente convencido que las personas que participan de estos grupos al margen de la ley quieren terminar, porque ellos tienen hijos, tienen familias, son abuelos, son personas que quieren terminar con este círculo vicioso. Y lógicamente, ¿quién podría oponerse a un proceso tan noble, tan altruista y tan necesario como es para la paz como es la paz de Colombia? La política criminal en Colombia ha sido populista, ha sido inhumana, y tenemos en las cárceles asignadas alrededor de 200.000 personas. No es sino ir a las cárceles hoy día, a las estaciones de policía, y son alrededor de 3.000, 3.500. Y los gobiernos de turno que hemos tenido nos han dejado esa deuda, porque aquí hemos tenido, inclusive en el año 2017, yo recuerdo que aquí estuvimos haciendo la propuesta de acogimiento a la justicia cuando capturaron al señor Gustavo Villegas, porque veían que el problema de Medellín era un tema eminentemente de sometimiento, y hoy día, para esa fecha, la alcaldía de Medellín tenía en sus estaciones de policía alrededor de 1.000 hombres privados de la libertad. Hoy día tenemos más de 3.500 hombres privados de la libertad de forma infrahumana, degradante e inhumana. Alex, yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted que conoce algo sobre esta carta que manifestaron, pues donde manifiesta el miembro de la oficina el tema de acercarse al gobierno Petro? ¿Qué peticiones tienen ellos? O sea, ¿qué pretenden? ¿Qué están dispuestos a entregar? Bueno, desde el año 2016, no solamente esta organización, sino el Clan del Golfo, salió diciendo que querían acogimiento a la justicia, porque ya escuchaban la teoría del acogimiento a la justicia creada por la sociedad civil. Pero los medios de comunicación, algunos, distorsionaron el mensaje del señor Otoniel cuando dijo yo me quiero acoger, y lo que interpretaron es el gobierno de turno Santos dijo lo vamos a someter. Él está pidiendo sometimiento. Eran dos figuras absolutamente distintas, y hoy nuevamente hay personas que indican, organizaciones que indican queremos acogernos a la justicia, y no solamente en la ciudad de Medellín. Esto es un efecto dominó en otras ciudades como Pereira, Cali, Bogotá, Medellín, que quieren realizar estos procesos de acogimiento a la justicia. Pero es que lo importante aquí es entender que el acogimiento a la justicia es el mandato del Poder Constituyente primario para que las organizaciones al margen de la ley cumplan con los mandatos constitucionales y legales. Iván, yo me hago la misma pregunta, porque sí, ya a lo largo de la historia se han creado muchos procesos, y lo primero que uno piensa como ciudadano es, bueno, se desmonta un grupo al margen de la ley, respiramos un poco más tranquilo, menos violencia, menos ataques bélicos, pero ¿en dónde está el error? Porque sí, ¿quién tiene el error de dónde? Porque es que se hereda. ¿Quién no corta la cadena de esa herencia? Los grupos que se desmontan, el gobierno que no está atento, que no hace el seguimiento. ¿Quién es el culpable de que eso se herede y no se corte verdaderamente para que esos desmontes y esas negociaciones tengan un éxito de fondo? Qué pregunta tan importante y tan fundamental para este tema que estamos tratando. Cuando hicimos el acuerdo de justicia y paz en 2005, de allí se derivaron unas estructuras. Entonces ya nacieron las BACRIM, nacieron el Clan del Golfo, dan pie para que muchas estructuras delincuenciales, con su forma de organización política, criminal y financiera, tengan el avance que estaban buscando. ¿Por qué no logramos el objetivo como tal?
porque aquella implementación, acorde a los políticos que hay en ese momento, acorde, Nacho, a la corrupción que se da, porque si atacamos los clanes políticos, si atacamos a los funcionarios públicos o a los funcionarios, no todos, valga decirlo, funcionarios de la fuerza pública que dan información privilegiada, si atacamos la eficiencia de las instituciones como tal, logramos esos acuerdos. Pero es que aquí lo que se ha entendido es que un acuerdo es impunidad y esos acuerdos no se pueden llevar a eso. Es importante que destaquemos que la impunidad se da por la misma corrupción que se da dentro de toda la implementación de estos acuerdos. Doctor Morales, ¿usted quiere ampliar? Yo quiero complementar y es indicar que nosotros hicimos un estudio de cada uno de los acuerdos de sometimiento que hubo desde el año 1977. Y concluimos que los procesos de sometimiento siempre van a generar violencia y no se va a romper ese círculo de violencia. ¿Y por qué no se rompe ese círculo de violencia? Pues porque no hay una participación activa primero de la sociedad. La sociedad no participa en esos procesos. Segundo, los principios con que se coge el tema del sometimiento son inconstitucionales, porque es la imposición de la autoridad a una persona. Tercero, porque no se respeta la dignidad humana de la sociedad, de la víctima y del victimario. Y cuarto, porque no se reconoce. Hoy día no se ha podido reconocer el conflicto urbano, que es necesario reconocerlo, porque primero se hizo, o lo que hizo Santos fue solucionar el conflicto de una parte rural, pero recordemos que nuestra historia nos indica que las guerrillas mandaron a sus tropas a vivir en las comunidades, a crear el conflicto en las comunidades aquí en la ciudad de Medellín. Y eso no se reconoce. No hay ningún capítulo de verdad, de los que acaban de la Comisión de la Verdad, que hable de conflicto urbano, que hable de cómo llegaron a ingresar y a urbanizar nuestras tierras. Porque hay que entender cómo evolucionó la ciudad de Medellín. Para empezar a colonizar a Medellín hubieron más de 4.000 indígenas fallecidos, los asesinaron, ¿cierto? Los colonizadores. Entonces ahí empieza una clase de conflicto que todavía nosotros no hemos podido entender. Entonces este es el momento histórico, esta es la posibilidad de que podamos entender esto desde el punto de vista antropológico, sociológico, político y jurídico. Yo tengo una pregunta, Iván, con respecto a lo que sería el proceso para adelantar valga la redundancia, este proceso con estos grupos. Con las FARC, recuerdo que más o menos fueron 6 años, el presidente Santos, pues en ese proceso de paz. Iniciando desde cero con estos grupos, ¿cuál sería ese proceso? ¿Cuánto tiempo se podría tardar? ¿Cómo sería desde el marco jurídico, pues adelantar esto? Este es un proceso en el que debemos implementar, como ya bien lo hablábamos, una justicia transicional. Esa justicia transicional, mira que ya tenemos 2 ejemplos muy claros. La JEP, Justicia y Paz en 2005. Si nosotros implementamos esa justicia transicional, ¿qué logramos? Que estos acuerdos tengan la validez jurídica, constitucional, antropológica, todo lo que conlleva ello, para que se dé su aplicación. ¿Cuál sería el procedimiento? Esto tiene que, el gobierno nacional debe, a través de su comisionado de paz o a través de un delegado, realizar todas las instancias necesarias ante el Congreso, promulgar una ley de justicia transicional. Ese es el procedimiento. Yo quisiera complementarle esta situación. Nosotros hemos propuesto unos pasos claros, bien establecidos en nuestra propuesta inclusive de ley para una ley de acogimiento. Y esos pasos están divididos en etapas. Y una de las etapas, y dentro de los pasos, está la sensibilización. Hay que entender
que este problema de acogimiento es un problema social y que la sociedad se debe apropiar y participar, sensibilizar, acercarse a las organizaciones y a las instituciones del Estado para que ellos manifiesten la voluntad. Entonces ya nosotros hicimos ese trabajo y fue ahí cuando el gobierno colombiano, o cuando el gobierno electo más bien, indicó: queremos hacer un proceso de acogimiento, porque entonces está mandando el mensaje a la sociedad. Tercero, vamos a hacer un proceso de afianzar esas voluntades. Vamos a establecer las garantías a los, como quieran llamarlos, facilitadores o voceros, y a la institucional vamos a arroparlos de garantías para que estos procesos se den. Después empecemos una etapa exploratoria de qué podemos hacer en esto, pero como mandato de la sociedad civil. Bueno, nosotros como sociedad civil organizada, ¿qué queremos que estos grupos terminen? ¿Con qué criminalidad queremos que terminen? Y así sucesivamente vamos a encontrar diferentes etapas, la etapa exploratoria y la etapa de consolidación. O sea, esto es un proceso de largo plazo. Pues estamos hablando muy largo. Estamos hablando que en el primer momento de esta etapa nos vamos a gastar alrededor de 2 años. Alrededor de 2 años. Y para complementarlo, los acuerdos y quedar establecido, estaríamos pasando alrededor de unos, si realmente queremos un proceso donde el Estado va a reconocer y va a cumplir y va a afianzar las necesidades de un pueblo y va a cumplir la dignidad, estamos hablando de alrededor de unos 20 años. Miren, una pregunta, así rápidamente. Nacho López, yo estaba cobrando por allí unos peajes para que llevaran arepas a tal barrio. Sí. Y tenía mi compo, tenía ¿cómo es que se llama? El campanero, el muchachito ahí en la esquina, el otro que cobraba, y somos un grupito de 4 o 5 pillos. Estamos en esto. ¿Por qué? Porque la vida no nos ha dado la oportunidad de conseguir, ni nos por un salario mínimo, no, me sale más trabajo, me sale más rentable este negocio. Yo decido meterme en esto. Digo, hombre, yo ya no quiero hacer más esto. Primero, ¿por qué lo voy a hacer? No entendería yo por qué me voy yo allá, si yo simplemente es tomar la decisión de no volverlo a hacer y salgo de la delincuencia sin que nadie se dé cuenta, ¿sí o no? Entonces diría uno, esto es para aquellos que ya están en una lista de búsqueda, para aquellos que ya están detectados por las autoridades, porque aquellos que no están detectados, ¿para qué me voy a poner yo ahí en esas? Segundo, estoy pintando un panorama como raro, ¿sí o no? Segundo, yo llego y listo. ¿Y qué me va a pasar a mí ahí en ese momento? ¿Me meten a la cárcel o empieza un proceso y entonces en ese proceso de acogimiento me dicen, listo, te vas para la cárcel 2, 3, 4 años? ¿Y no querrán ir a la cárcel? ¿Y yo para qué me voy para la cárcel si tengo a mi bebé allá y le tengo que llevar comida y a mi mamá le tengo que ayudar? Eso es como lo que a mí me queda en duda. ¿Cómo va a ser? O sea, sí, ¿qué pasa? Es como entender ese asunto. Es importante hacer una diferenciación en eso, Nacho, y es que el ejemplo pragmático que estás exponiendo se refiere a un grupo de delincuencia organizada, donde son 3 o más individuos que se ponen de acuerdo para realizar alguna conducta delictiva. Estos procesos de acogimiento, sin desechar esos grupos delictivos organizados, se refieren a grupos armados organizados, donde esos grupos armados con su estructura política, militar y financiera, entonces ahí sí me queda claro, donde hay un orden jerarquizado, donde hay unas personas que tienen un mando, pues darán esas directrices. De izquierda, de derecha, o sea, pero que tengan orden jerárquico y que tengan ya... Ahora bien, Nacho, tampoco podemos desechar, porque esas personas también nos hacen daño. Tampoco podemos desechar que no, que es que nosotros somos 3 o 4, pero esos 3 o 4 matan a alguna persona. Entonces tenemos que buscar esas alternativas y esa es la implementación que nosotros debemos obtener frente a estos acuerdos. Nacho, y una pregunta para los abogados. Mire, estaba buscando hace un momento
precisamente lo que ellos nos comentaban acerca de esa ley de acogimiento y estaba verificando que eso lo firmó el 7 de julio del año 2020 Margarita Cabello, Carlos Holmes Trujillo, mientras era ministro de Defensa, y cita algunos beneficios sobre los cuales estaba hablando Nacho y a quienes realmente acoge estos beneficios. Y quiero permitirme leer acá rápidamente, Nacho, porque sé que nos está acabando el tiempo. Primero, ¿a quién se consideran los GAO? Que ya nos estaban hablando los abogados hace un momento. Grupos armados organizados conforme a lo establecido por la ley 1908-2018, que estén bajo la dirección de un mando responsable, ejercen en una parte del territorio un control que les permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, pero que y dicen, Nacho, cuál es la ruta de sometimiento, es decir, esto ya es ley, que como ustedes nos lo manifestaron ahora, lo desconocemos, o sea, pensamos que era algo que había traído en su momento Gustavo Petro, pero rápidamente, para que ustedes nos clarifiquen lo siguiente, beneficios. Consiste en los incentivos económicos y jurídicos que se otorguen a las personas pertenecientes a los GAOs por su sometimiento voluntario y colaboración con las autoridades judiciales. Se otorgan a partir de la certificación de un comité interinstitucional firmado por el expresidente Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo y Margarita Cabello en su momento. Yo quisiera indicar lo siguiente, esa ley 1908 no es una ley de acogimiento a la justicia, es una ley completamente de sometimiento a la justicia. En su momento, en el año 2018, cuando salió la ley y antes de su promulgación, nosotros le indicamos al gobierno nacional, le pedimos que objetara esa ley, porque era una ley absolutamente inconstitucional que no ayudaba en nada a la solución del conflicto urbano. ¿Qué sucedió? Que hicieron del grupito que estaba hablando Nacho, de 4 o 5 personas, se les aplica penalmente, en el procedimiento penal, se les aplica esa ley, violentando el plazo razonable, pues otros elementos técnicos. Lo que quiero significar acá es lo siguiente. Primero, que la ley de acogimiento, Nacho, es para los grupos que sean factores reales de poder. No cualquier otro grupo, sino grupos que se dice constitucionalmente son factores reales de poder. Nosotros no proponemos esa diferenciación entre GAOs y GDO y GDCO, porque eso nos confunde y nos lleva a una discriminación y a una aplicación de la ley de forma errónea, irregular e ilegal. Porque inclusive esa ley 1908 viola los tratados internacionales de plazo razonable y muchas otras situaciones que no hemos podido entender. Y esa ley ha ayudado a que mantengamos dentro de los calabozos a más de 3.000 personas, porque casi todos los jóvenes, o la mayoría de los jóvenes que son procesados, le colocan concierto para delinquir, más hurto, más porte ilegal de arma de fuego, más microtráfico, etcétera, etcétera. Y para mantenerlos cautivos y poderlos llevar a un proceso de un preacuerdo, entonces se les aplica esa ley, porque esa ley los lleva mínimamente a que el proceso mínimamente se demore de 3 a 5 años. Entonces una persona que esté por concierto para delinquir de 8 años, con concierta y preacuerda en 4 años, y esas son las estadísticas que presenta la Fiscalía General de la Nación. Tendremos mucha tela que cortar de aquí en adelante y los vamos a tener que volver a invitar. Gracias. Pero esto ya inició y hay que hacerlo. Pasó en la Segunda Guerra Mundial, pasó en la Primera, hubo que reconciliarse, los españoles les tocó reconciliarse y eso hubo que hacer, muchos países. Habrá que hacerlo, pero habrá que hacerlo que dure. Porque no nos podemos quedar. Implementarlo. Sí, implementarlo. Acogimiento de la figura. Muchas gracias a ustedes dos por habernos acompañado. Me disculpan el poco tiempo, pero qué tema más complejo. Y con tanta tela. Señora, usted le invito a hacer una pausa, ya volvemos con ustedes. Como es de bueno a veces en este programa parar de tanta información, de tanta cosa. Ay, sí, porque es que estoy hablando uno con abogados. Esta mujer, esta artista que tenemos hoy, ella se llama Isabel Saavedra, cantautora colombiana,
pero ya mucho tiempo en Estados Unidos. Así es, 22 años. 22, porque se fue para Estados Unidos y bienvenida a la primera mesa de opinión de Antioquia. Muchas gracias, Nacho, toda esta mesa de trabajo. Muy bien, yo me dedicaba a otra cosa, pero hace 20 años un señor mexicano conoció mi música. Yo escribía desde muy chiquitita, aunque nunca me dediqué a esto de la música, y conoció mis letras, mis discos, y me invitó a México a componer a su lado. Ese fue Armando Manzanero, y me fui y no y hubo ahí retorno. me mató usted a mí, porque alguna vez tuve un programa, Esta Noche es de, y por ejemplo tuve varios en que era Esta Noche es de Manzanero. Tremendo. Tremendo. Oiga, no hay palabras. Y no. como maestro era tremendo, fue mi mentor, realmente la persona que hizo que me saliera de mi carrera periodística para dedicarme a la música y a componer canciones para muchos artistas del mercado latino. ¿Qué aprendió usted con Manzanero? Disciplina. Disciplina. Aprendí que uno tiene que tener una marca personal cuando habla, cuando canta, en sus letras, en su poesía o en cualquier cosa que uno emprenda en la vida. Aprendí paciencia también de este oficio tan masculino y tan intrincado. Pero pues con ese padrino siempre me quedó más o menos fácil. Manzanero? Cuéntenos un poco de él. Era un personaje tenía muchos contrastes. Él amaba profundamente a la gente que le llegaba al alma, pero también era de odios y amores, ¿no? El que no le gustaba, no había poder humano. Yo leo una cantidad de artistas y me impacta, pues, una que también la adoro, pues, y me parece tremenda, Elenita Vargas. La primera canción. Oscar León, Rey Ruiz, La India, Marvel, Piero, Alberto Plaza, o sea, todos ellos han tenido que ver con usted. ¿Por qué? Porque me cantan mis canciones. Fíjate que la primera que nombraste fue la primera que me grabó una canción hace 25 años, La Ronca de Oro. Me grabó Me Borrarás. No le puedo creer. Me Borrarás, ¿es autoría suya? Me Borrarás, es autoría mía. Ahora la está haciendo los Cumbia Stars, están haciéndolo en cumbia. La han grabado muchos, Anabela también, Nocturnal, Jessica Jaramillo, Julián Escobar, mucha gente colombiana. Isabel, que tiene un apellido muy artístico, Saavedra. Saavedra. ¿Qué le inspira a usted? ¿Usted cuántas canciones ha compuesto, por Dios? Porque yo veo que entonces usted tiene una disciplina y ha sido de una cantidad de composiciones impresionante. Nacho, mira, cuando uno hace esto por pasión, como lo hacía antes, por las tripas, porque me daba el fervor de componer, era mucho más fácil. Ahora lo hago por oficio y tengo que cumplir unas metas con una editora y con unas empresas discográficas, así que todos los días, como si fuera una oficina, escribo mis canciones y se mandan a las disqueras. Entonces me ha grabado un montón de gente, Melody últimamente, Juan Carlos Coronel, estoy con Soraya de España, con mucha gente, Andrés Cepeda nuevamente. Es que una vez piensa que compone una canción, pero tú eres muy poeta y el hombre inspira y me hace una reacción. Pero Isabel, y ahí justamente le quería preguntar, Nacho, porque ella considerada como esa poeta del folclore latinoamericano, además, ¿qué la inspira durante tantos años para seguir escribiendo y llegar a la gente? No, y llegar todos los días a escribir, o sea, no se queda sin temas. ¿Qué la inspira? La noticia está ahí, pero la inspiración... No se puede llegar sin inspiración. Realmente, mira, la mitad no te la puedo contestar porque es una cosa divina. Tú lo debes saber. Llega de una inspiración divina. Pero la otra mitad se llama oficio. Ejercer el oficio, pulir el oficio, ya sea periodístico, literario, escribir canciones, y realmente te toca llenarte de tantos recursos literarios, estudiar, leer, obviamente amar lo que haces, que se te vuelve una cosa práctica. Isabel, pero yo estoy intrigadísimo. Pues yo soy buen amigo de Iván Obando, que usted sabe que es un compositor de esos que también le mete una pasión. Así es. Pero él es más rápido. Ese hombre inspira y tran. Eso es haciendo poesía. ¿A usted la llaman, hey, compóngame una canción? ¿O usted simplemente un día se inspira, lo hace por oficio, escribe y va a las disqueras? ¿Cómo es o ese dice, proceso? esta canción le va a este artista. De las dos maneras. Digamos que las primeras canciones, lo que me grabó Cepeda, lo que me grabó Elenita, lo hice para mí. Lo hice escribiendo y pensando en mi, digamos, emoción, en mi intuición, en lo que me nacía. Pero las recientes canciones de 10 años para acá ya son obviamente encargos de las empresas discográficas. Y hay mucha gente, obviamente poetas maravillosos que me han grabado también canciones. Piero, Alberto Plazas, el mismo Manzanero, Amaury Gutiérrez, todos han grabado mi música. Amaury Gutiérrez, pero además de todo, creo que tenemos la maravillosa posibilidad de hacerlo como un ejercicio literario, si quieres decir. Sí. Isabel.
Qué pena, Nacho, te interrumpo. Lo que pasa es que la modernización le ha quitado muchas cosas a la música y usted con un maestro como Manzanero creo que entiende muy bien ese concepto. Porque uno hoy mira a esos artistas que habían hace 20, 30, 40 años y uno dice, un artista de estos ya no vuelve a aparecer. ¿Qué tanto aporrió la tecnología a la música? ¿Qué tanto le quitó esa alma? Fíjate que yo creo que sí, sin duda ha habido una globalización y como toda globalización pues se vuelve un poquito despersonalizada la cosa. Pero creo también que nos han abierto un compás, ya no necesitas una gran infraestructura discográfica para llegar a la gente. Puedes subir tu música a la plataforma y le llegas al gran público. Así que tiene también su encanto. Y es la oportunidad para las nuevas figuras, los cantautores, la gente que nunca tuvo realmente, yo lo tuve gracias a Dios con Universal Music, con quien grabé mi primer disco internacional de la mano de Manzanero. Pero hay mucha gente que no tiene acceso a eso y creo que esto nos brinda esa posibilidad maravillosa de llegar con tu música al público. Isabel, le voy a hacer una pregunta y me disculpa. Ese cuento, ¿cómo competir con Tócame, Méteme, ya, con el reggaetón? Porque idiotizo a más de uno. Y no, hay unos reggaetones buenos. Yo no los voy a amar. Hay unos reggaetones. Hay pero el 90%, todo el mundo, el que medio sepa tararear, sale con eso. Y yo es que soy amante del bolero. A mí el bolero me parece algo por no quitarse el sombrero. Será porque soy grande, pero letras con contenido. Usted escucha Cerrada, el que usted quiera. Con poetas, cantantes. Y estamos como reeducando a nuestra juventud con otro tipo de música. ¿Y será que ellos van a llegar a estas músicas de letras bonitas? Yo te quiero decir solamente una frase, Nacho. Me da pena si soy dura, directa, etcétera. Todas las músicas, en todas las épocas, obedecen al reflejo de la conciencia colectiva de un pueblo. Wow. Así que es lo que hay. Es la que hay, pues sí, con el colectivo. ¿Cuál es su canción? Uf. No, debe tener un montón. Pero creo que, a ver, me identifico mucho con las de despecho que le he hecho a un montón de gente. Pero si a mí me pusieran a elegir canciones, elegiría las más íntimas. Por ejemplo, la que grabó Iván Obando hace 20 años. Empezaron los años a dejar su marca y no son más que huellas de esta realidad. Y poco a poco cambia de color mi alma y hasta me sobra a veces la serenidad. Empezaron los años a quitarme culpas y voy detrás de toda la felicidad. Estoy jugando el juego de mi propia vida, donde la apuesta es perder para ganar. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de 1000 veces errar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llega si por dentro estás desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo en cada madrugada. De eso se trata. Por Dios, me le quito el sombrero a don Iván Obando con una composición de Las vidas del papelito en que la escribió. Una canción maravillosa. ¿Dónde va a estar? Entonces, ¿y cómo así que yo tengo que ir? ¿Qué va a estar haciendo en Medellín? ¿Dónde va a estar? Además, porque sé que te vas a conectar mucho con las letras, con mis intérpretes también, con todo lo que va a pasar, que es una experiencia. Vamos a estar en el Teatro Laureles, miércoles 10, o sea, mañana, y el jueves 11 vamos a estar 12 artistas en escena, mis invitados, mi banda completa, y vamos a celebrar estos 25 años de letras, de carrera autoral, que no han sido fáciles, porque competir en este mundo tan masculino de la producción y la industria musical no es fácil, como compositora, pero ahí estamos en la vida y en el disfrute. Yo creo que lo que no se disfruta en ninguna carrera vale la pena. De eso se trata. Isabel, usted nos decía que son todos estos años de su experiencia, de escribir, de su carrera musical, que se van a encontrar justamente mañana. ¿Cómo va a ser ese recorrido musical? Yo creo que va a ser cronológico, pero también a través de las voces de mis intérpretes. Mira, voy a hacer canciones que me grabó hace 1.000.000 de años, digamos que allá hace 25 me están grabando Andrés Cepeda, todo lo que me hizo Cepeda, lo que me grabó Elenita Vargas, lo que me grabó Oscar de León, aunque yo no soy salsera,
pero por ejemplo no puedo dejar de cantar lo que me grabó Oscar de León, o Ivy Queen, o La India, o Yolandita Monge, o Piero, por ejemplo, o el mismo Manzanero. Así que vamos a hacer un recorrido por esas canciones que han sido emblemáticas en sus voces y por las que cantan. Aquí no está cualquiera. No, perdónenme. Pero Isabel Saavedra no es cualquiera. Ivy Queen, pues como uno la Ivy conoce. Queen, Ivy Queen. la No, perdónenme. ¿Y cuál fue Esta el tema de mujer ha Es que yo no lo compuesto puedo cantar canciones. en mi escenario, nunca lo canto, pero mira, le hice uno de los reggaetones primeros que ella hizo en su vida. Que decía, mala, el que la hace conmigo la paga. Eso no tiene reversa, perversa puedo ser. Dejarte sin fe, sin querer, sin nada de lo tuyo, niña mala. El que me hace sufrir me la paga. En el amor el que juega su suerte pagará. Condena por haber hecho sufrir el corazón de una mujer mala. El corazón de una mujer mala. Eso me lo grabó hace 20 años. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted tiene una memoria magistral? No mucho, a veces se me Pues olvida porque que llegó me no tengo. esta hace 20 años y pan y fue esta. Y todos los días una canción, 365 canciones al día, Dios mío. Tiene una memoria magistral. No, a veces se me olvidan. Confieso que a veces en el escenario, pero también tengo la particularidad de componer sobre el olvido. El olvido. Entonces le invento nuevas letras, como un trovador. Sí se puede, sí se puede. Aquí les queríamos traer a esta maravillosa artista. Sí se puede. Iba a ser periodista y en última digo soy compositora. Y A mí- mírenla en dónde a está. mí me pasó al Y revés, a Nacho. los Yo que quería ser les compositor y ha terminé siendo escrito. La felicito. Y si ven el tono de voz, qué diferencia es hablar con ella a su canto. Pero lo invito mañana porque se va a divertir mucho con mis boleros y con mi música de despecho. Así que la amo. Isabel Saavedra, un honor haberla tenido aquí. En verdad que Muchas sí. gracias. Me Muy siento amable. A toda esta absolutamente mesa de complacido. trabajo tan linda, tan interesante. Y qué rico que hayamos terminado el tema político con música. Ay, sí, qué descanso. Ambientando la cosa, suavizando la cosa. Si usted fuera a decirme en numeritos, ¿cuántas canciones ha compuesto? Más de 2000. 700. Más de 700. Y vivas. O sea, se fueron a un final feliz. Se Alguien la fueron a un interpretó. final feliz. 300 están en voces de grandes intérpretes de la música latina. Las otras, digamos que están, las canto yo, las cantan mis, Pero mis 300. amigos. ¿Cuántos de esos Grabadas, 300. hay? ¿Y cuántos de esos hay en Colombia que han hecho eso? Yo creo que tiene el récord aquí en Colombia. Debe La haber felicito. mucho. Muchísimas gracias, Qué, Nacho. qué sorprendido, Curas. Qué bien. A usted lo invito a hacer Qué una voz. pausa y volvemos con más. Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez yo viajando por este gran mundo de tiendas que encontramos al interior del Centro Comercial Mallorca. Más de 450 tiendas están esperando por ustedes. Yo, por lo pronto, me vine solo para una. Full Accesorios, a tu estilo. Un lugar donde ustedes van a encontrar de todo. Tantas cosas que preferí preguntarle a Yurley que me contara qué encontramos. ¿Qué más, Yurley? ¿Cómo estás? Hola Ricardo, muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Bueno, Yurley, ¿qué encuentro en Full Accesorios? No, pues en Full Accesorios encuentras desde morrales, carteras, bolsos, joyerías, Ok. perfumes, maquillaje de niña, maquillaje de dama, pues tenemos una variedad impresionante. De muchas cosas. Yo creo que Full Accesorios podría ser un lugar como cuando uno tiene un evento, una fiesta y buscar como ese detallito para entregar. Sí, claro, obvio, recomendadísimo. Y sobre todo en temporada, por ejemplo, ahorita que pasó Madres, ¿qué llevaba la gente para las mamás? No, pues los bolsos, aretas, Ok. vendíamos también mucho perfume para dama porque... Siempre o sea, hay, sí. claro, siempre hay. Y cuando pasó el Día del Padre, porque a los papás no es que nos vaya muy bien, ¿qué llevaban para los papás? Billeteras, llevaban ¿qué? Como canguros de hombre. Ok, vea que también hay para nosotros. Sí. Y los niños, tengo entendido que sobre todo las niñas cuando vienen, ¿qué encuentran? Las niñas encuentran mucho maquillaje así como maquillaje así muy lindo de niñas. Ok. Vendemos también bolsitos de niña muy lindos. Y además accesorios, porque veo que tienen todo lo que son Sí, balacas, hebillas. hebillas. Sí, hay de todo para niñas. Mejor dicho, aquí en Full Accesorios, ustedes están ubicados en el piso 3 de la etapa 1, vienen acá y está lleno de cosas increíbles que ustedes van a poder llevar, sobre todo para ese detalle o ese regalo que ustedes quieren. Yurley, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo, por visitar nuestra tienda. Y bienvenido por acá. Claro que sí, como siempre, aquí los esperamos en Full Accesorios.